firmes e inconmovibles en la obra que Dios nos ha puesto, confiando que lo que hacemos no es en vano, que lo que hacemos no es por venir y entrar dentro de una costumbre, dentro de una tradición. Lo que hacemos, lo hacemos para libertar a los cautivos, para devolver la vista a los ciegos, para que los sordos puedan venir y puedan oír las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. ¿Lo hacemos por los panes y por los peces? No, lo hacemos por la gracia de Dios en la tierra, porque es por Él, a través de Él, que nosotros accionamos. No debemos centrarnos en las añadiduras, no debemos centrarnos nosotros en aquello que no nos va a dar la vida que Dios quiere para nosotros. Dios establece lo suyo en lo espiritual, con el poder sobrenatural de su reino. De esa manera nosotros actuamos, accionamos. Vos ya te hiciste religioso. Vos ya no vas a ser michero porque ya solo en la iglesia querés pasar. No se trata de eso. Dios no nos ha mandado también a no ser ejemplo con los nuestros en la base de nuestra vida, de nuestro accionar. Tal vez ya no nos acompañamos en lo que antes nosotros hacíamos y nos deleitábamos. Ir a una fiesta, a tomar, a bailar, a divertirse por un momento. Tal vez ya no nos acompañemos a esos lugares. Pero debemos hablarles y decirles, debemos manifestar a Dios con nuestras vidas, para que ellos puedan venir y puedan entender, no alejándonos de ellos, buscando siempre la cercanía, esperando el momento adecuado para preguntarle qué tal, cómo estás, cómo te va, que no se sientan excluidos por nosotros. Que es como ya va a la iglesia, porque de esa manera no manifestamos nosotros el amor de Dios por las almas, creyendo nosotros que nosotros estamos bien y que los demás están mal, porque no van a la iglesia. Ese es un error. Dios tiene misericordia para todos, y los que estamos dentro de esas cosas también necesitamos de su ayuda, casi de la misma manera como aquellos que están fuera, que no lo toman en cuenta. Nosotros también acá necesitamos día a día, a cada momento, en cada accionar, en cada decisión que nosotros tomamos, necesitamos de Él. Él es la fuente de todo. Él pone el querer y el hacer. Él nos permite accionar en nuestras vidas y en la vida de los demás, en nuestro prójimo. Por esa razón, no debemos cerrarnos nosotros y considerarnos en nuestra propia prudencia que estamos bien, porque cada día debemos de perseverar en la vida, en la verdad, en el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Cada día. ¿Qué es lo que pasa con los que no vienen y con los que no conocen y saben de Dios? O por el momento están desinteresados en las cosas de Dios. Ellos son necesitados también. Debemos de orar por ellos. Debemos de clamar por ellos. Debemos de accionar en ellos. Debemos de ir a las almas perdidas y reaccionar y recapacitar que no somos autosuficientes, que no solo porque estamos al servicio de Dios somos mejores. Únicamente es en Jesucristo como toda persona puede ser transformada, y debemos de mantenernos en Cristo y en su palabra, porque separados de Él nada podemos hacer. Así está establecido, así su palabra manifiesta y así se revela en nosotros.
Basta un día en el cual yo no busque estar conectado a la fuente. Cuando Él nos habla de los pámpanos, recibir la savia que viene directamente de Él, la fuerza. Basta un día para que nosotros nos alejemos del propósito. Y no es que Él se aleje de nosotros, Él siempre está ahí. Somos nosotros los que nos alejamos cada día. Y si frecuentamos nosotros situaciones que no nos edifican, pláticas o conversaciones que no nos convienen, cada vez más nosotros nos vamos alejando. En ese alejamiento, después de muchos días, decidimos acercarnos y Él va a estar ahí siempre, con su amor, con su misericordia. Él nos conoce, Él sabe nuestra condición en la carne. Él nos enseña a vivir en el Espíritu y no en la carne, porque los deseos y los placeres de la carne nos alejan de todo lo espiritual, nos alejan de Dios. Por eso Él nos enseña y Él nos dice: aliméntense de mi palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso se trata, porque nosotros solo andamos buscando lo físico, lo material, lo tangible, y vivimos de la palabra de Dios, no solo de lo que nos preocupa en el mundo, de los afanes en los cuales nos metemos y no nos quieren afanes. Él nos dice: no andes afanoso por nada andes afanoso, pero somos expertos nosotros en meternos en preocupaciones por el trabajo, por la familia, por los hijos, por el estudio, por lo que quiero y no puedo comprar, por lo que me gustaría hacer, porque ya viene Navidad y quiero hacer esto, otro, y hacer planes. En eso andamos. Y son momentos que pasan como un rayo. En cambio, la palabra que nos hace vivir, la palabra de Dios, nos mantiene en algo permanente, en algo que es constante, en lo que no añade tristeza ni congoja. Todo lo demás andaremos preocupados y acongojados, porque hay mucha gente que tiene para venir, porque todos andamos en la búsqueda del dinero, de las posesiones, de las posiciones, porque hay mucha gente que tiene todo eso, anda angustiada siempre y anda afanada, y tiene. ¿Por qué razón? Si nosotros estamos creyendo, cuando no tenemos, que al tener nosotros vamos a venir y vamos a solventar nuestra vida, y luego cuando tenemos, igual andamos angustiados, afanados, preocupados. Cuando no teníamos, porque no teníamos, y cuando tenemos, porque tememos que nos vayan a quitar lo que tenemos. Y así andamos, sin paz, sin gozo, sin fe, sin las manifestaciones de Dios que nos da vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, palabra que se hace realidad en mi vida, en tu vida. No es algo que yo solo escucho y ¡ay, qué bonito se oye! No, es algo que acciona en mi ser, acciona en los míos, y vivimos no solo de pan físico, no solo por las cosas materiales, por todo lo que es en el mundo, sino que vivimos por la palabra de Dios, que es la que verdaderamente llena nuestra alma y nos hace crecer en el Espíritu. Esa es la razón por la cual nosotros estamos en este lugar. No para demostrar nada, no para
bajo un propósito personal de éxito, porque el éxito ya lo tenemos en Jesucristo. Él ya nos hace, desde el momento que nosotros lo aceptamos en nuestras vidas, Él ya nos convierte en hombres y mujeres exitosas, personas exitosas. ¿Por qué? Porque hace nueva criatura en nosotros. El fracasado que fui, la mujer triste que fui, decepcionada que fui, dejo de ser en Cristo. Nueva criatura somos en Él. Cosa nueva pasa en nuestras vidas. No es posible, como lo hemos repetido aquí en muchas ocasiones, que busquemos de Jesucristo y nada pasa en mi vida. Y siga yo frustrado y decepcionado por la vida que he tenido. Siga llorando porque mi mamá me abandonó, porque me dejaron en un orfanato, porque mi papá me maltrató, porque me crié con mi tía y mi tía era mala conmigo, porque me crié con mi abuela y viví una vida de miseria, necesidad. Dejo de ver la vida en conmiseración y entro dentro de una visión de prosperidad, renovando mis pensamientos por el poder de Dios en mí. Sencillamente, el problema de mi vida está en mis pensamientos. Y el Señor me dice: renueva tu mente para que yo pueda venir y accionar en tu vida, para que yo pueda ser nueva criatura de ti. Deja el pasado. Si naciste bajo maldición, bajo condena, y has visto mi redención en tu vida, nueva cosa haré en tu vida. Deja el pasado donde estaba, ya no sirvió, porque de cierta manera todo lo que vivimos y nos acontece, Él permite para que nosotros aprendamos. Y cuando lo conocemos nos demos cuenta de la miseria en la cual todo mundo viene y nace. Porque estamos bajo maldición dentro de la creación. Pero la buena noticia es que hay salvación y redención en Jesucristo. Es simple. No necesito yo conocimientos teológicos y una gran cátedra para yo venir y comprender qué significa buscar a Dios, qué significa aceptar a Jesucristo en mi vida. Lo manifiesto testificando lo que me acontece en mi vida. Cada día testifico de las maravillas que Él hace, buscando no alejarme, buscando siempre una conexión directa, la cual la hacemos en oración y ruego. Intimamos con nuestro Salvador, intimamos con Él. Vamos a continuar hablando de lo que significa venir y conectar con Dios, ¿verdad? Estábamos hablando el día domingo del poder de Dios en nosotros, que se manifiesta por la oración. Cuando nosotros nos postramos ante Dios y oramos, hay un poder que ejerce en mi vida, porque Él escucha mis plegarias, Él escucha mi ruego. Entonces se establece, se manifiesta. Hablamos el día domingo citando varios textos bíblicos, porque nosotros, aparte de que proclamamos el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, compartimos la palabra que es la que edifica y la que transforma. No lo que yo pueda contarles o decirles, porque yo les puedo hablar a ustedes de un testimonio que aconteció en mi vida maravilloso y que me transformó. Ustedes lo escuchan, pero no es con mis palabras. Es lo que ustedes testificarán a través de la palabra de Dios, que también se hará efectiva en ustedes. Porque no es con palabra de hombre, sino es con palabra de Dios.
que la transformación viene a los seres humanos. Jeremías 29, 11, 13, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Buscarlo de todo corazón, con sinceridad, con honestidad, sin interés, aunque nos falte todo, pues, porque aquí nos buscamos de Dios porque algo queremos que Él venga y nos conceda, como si fuese el aladino de la lámpara, ¿verdad? Señor, concédeme y sobamos la lámpara. No es de esa manera. Necesitamos pedirle que su voluntad se haga en mi vida, para que verdaderamente yo pueda tener todo lo que me falta. Así de sencillo, porque lo que yo pido es muy poco para todo lo que Él tiene para mí. Él quiere sacarme de toda esa vida en miseria, en escasez, en necesidad, en enfermedad, en sufrimiento, en la cual yo he nacido o he crecido o me he desenvuelto, que en su mayoría hemos heredado de nuestros antepasados. Tal vez no directamente de nuestros padres, porque nuestros padres heredaron de sus padres, y sus padres de sus padres, y así, y de generación en generación, eso se ha mantenido en nuestras vidas. Pero el Señor siempre llama a la puerta, siempre toca. Ábreme para liberarte, para sacarte de esa vida que no te agrada. Y es de nosotros tener la decisión de buscarlo de todo corazón, y lo encontraremos. Vamos a citar únicamente los textos bíblicos porque hablamos de contexto el domingo, pero vamos a irnos directamente al anterior. ¿Qué es orar? Cuando nosotros venimos y nos postramos, ¿verdad? Debemos de tener claridad, porque muchas veces hacemos las cosas porque nos han dicho que las hagamos, y aún así Dios viene y acciona. Pero debemos nosotros de tener la conciencia y la claridad para saber qué me va a acontecer. Orar es establecer una conexión directa con Dios, es rendirle culto a Dios mediante una comunicación espiritual, donde el alma se conecta con el espíritu en la verdad, en Jesucristo. Hay una transformación, hay una conexión, hay un cambio de atmósfera cuando yo me conecto en oración, en el espíritu. Porque en mi carne yo puedo venir, postrarme y dar palabrería y decir que estoy orando y estoy para de hablar y hablar. Y no hay conexión espiritual. Y el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, porque es en el espíritu que nos conectamos con Él. Esa es la verdad de Cristo, que nosotros tenemos la redención, ¿verdad? Entonces debemos nosotros tener claridad con esto, ¿verdad? El término se refiere a un acto de súplica o intercesión dirigido a Dios. Tiene también el propósito de dar gracias y alabar al único Dios vivo, a quien nuestras súplicas y ruegos van dirigidas. Orar es meditar con el alma para que Dios nos hable. Vámonos a los textos bíblicos directamente, que eso es como un pequeño repaso, ¿verdad?, del tema que desarrollamos y empezamos el día domingo. Mateo 21, de 21 a 22. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decir a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración.
creer. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Fe es creer en lo que actualmente no me está sucediendo, pero sé que ahí está, porque en lo espiritual ya se manifestó. Entonces, falta que se revele en lo natural, en lo físico. Nuestras luchas son espirituales. Nos postramos ante Dios en el espíritu para que toda batalla, toda situación contraria a lo bueno que Dios tiene para mí, se rompa. Y así acontece. Por eso vemos cada día. Y cada día algo nuevo y bueno Dios tiene para nosotros. Vámonos, hablábamos de el poder de la oración. El poder de Dios en nosotros, en los hijos, que está en la oración. La oración que concede peticiones. Cuando nosotros pedimos, ¿verdad? En base a nuestras necesidades, en base a nuestras angustias, en base a nuestros anhelos, en base a nuestros propósitos, debemos de saberle pedir a Dios. Estas son emergencias que nos acontecen, son pequeñas cosas, son también añadiduras que Dios también concede. Pero no debemos de quedarnos nosotros ahí y solo venir y recibir. Y ya recibí cuando necesitaba, estaba postrado ante Dios. Estaba buscando de su presencia, estaba buscando de Él. Media vez recibí, me alejé. Y eso es comprobado. Eso podemos nosotros experimentarlo en nuestra vida. Es algo real. ¿Saben por qué es real? Porque de nuevo necesitamos y volvemos a Dios. Y Él no nos rechaza, Él no nos reclama, Él no nos castiga. Si cuando nos alejamos algo nos pasa, eso nos sucede en la base de nuestras decisiones. En la base es que preferimos el mal y no el bien. Preferimos estar lejos de Dios y no cerca de Él, donde somos protegidos, somos resguardados, somos salvos. Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? La intimidad que nosotros debemos de tener con Dios. Tener un corazón agradecido en la base de lo que recibimos. No cuando recibimos, ya me resolvió, voy otra vez a lo mío, ¿verdad? Debemos de saber eso. La oración que concede peticiones, Mateo 7, del 7 al 9. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? ¿O si pide pescado, le da una serpiente? Aún ustedes, siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más Dios nos dará? Porque los hijos de Dios somos todos aquellos que le obedecemos. En Jesucristo nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y nuestro Padre, que está en el cielo, que Él sí es bueno, cuántas cosas no nos dará. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le dará una piedra? Nosotros, imperfectos, bruscos en ciertas ocasiones, pesados, groseros, actuamos con nuestros hijos de buena forma, cuanto más Dios. Vámonos al repaso. Siempre la oración que sana. El poder de Dios en nosotros está en la oración. Santiago 5, 17, 18. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará.
15, perdón, Santiago 5:15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso, confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. El poder de Dios en los hijos por medio de la oración. Vámonos al siguiente texto que vimos. El poder de Dios manifestado en los hijos a través de la oración. La oración que salva. Santiago 5, 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimo pecado. ¿A quién se refiere? No se refiere a mí como ser humano. Cuando voy y dentro de la obediencia que debo de tenerle a Dios, voy a hablarle a uno que se ha alejado. Porque yo no puedo hacer volver a un pecador, porque no puedo salvarlo. Yo no puedo salvarlo. Pero muchos entienden este texto para hombres, dando el crédito que es de Dios a los hombres. Y no es así. Porque aquí vemos claramente cuando dice recuerden, como que no se les olvide que no son ustedes en sus fuerzas y en sus capacidades de hombres. Ustedes van porque yo los envío, porque yo los mando, porque yo pongo mi poder en ustedes. Y en aquellos que los escuchan, pongo el querer y el hacer para venir a mí. Pero andan muchos diciendo que salvan almas cada día, que ellos vienen y ganan almas para Dios. Eso no es así, porque nadie puede ganar nada para Dios, porque de Él es todo. Entonces Él lo hace, Él nos usa para hacer lo que Él va a hacer. Nos manda a enviar el mensaje, a evangelizar, a proclamar su reino, para que el Espíritu de Él pueda accionar. 20. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte. ¿Quién de nosotros puede salvar a alguien de la muerte? Nadie. Y cubrirá muchísimos pecados. ¿Quién es el único que puede cubrir nuestros pecados? ¿Quién es aquel que murió en la cruz por nuestros pecados? Porque ese crédito nos lo damos nosotros las personas. La honra y la gloria no es para los hombres, sino para aquel que salva. El único que salva. Es por eso que dentro de la obra de Dios nos perdemos. Porque nos damos un crédito que no es nuestro. Somos instrumentos útiles de Dios por su misericordia, no es ni por nuestro deseo. Porque en nuestros deseos, las pasiones de la carne, ahí andan siempre. En nuestros pensamientos. Es Dios quien cambia nuestros pensamientos y nos dice, anda donde aquel y háblale de mí. Contale lo que dice en vos, porque mayor cosa haré en él. En Dios, es su misericordia. Yo debo mostrarme, yo debo agradecerle, Señor, gracias porque me ha usado, Señor, para hablarle a este que acaba de perder. No jactármela, no dármela de que soy buen cristiano, no dármela de que por eso es una iglesia grandota. Es el Señor quien salva, el único que tiene el poder para salvarnos de la muerte y cubrir nuestros errores y pecados. Vámonos a la oración que liberta. Aquí es donde nos quedamos.
liberación. Lo que todos necesitamos, ser libres de las opresiones, de todo lo que nos ata en el mundo. Primeramente, ser libres del Dios dinero, tener libertad en Dios, sabiendo que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro ayudador, que de Él viene todo lo que necesitemos, porque Él nos puso en este mundo. Y Él tiene el poder para poder venir, para poder libertarnos de nuestras ataduras, de nuestras congojas. Aquí vamos a leer una historia de liberación. Las ataduras de nosotros los hombres, en su mayoría, tienen que ver con lo espiritual. Que en nuestra mente nosotros estamos ya cautivados y así accionamos cada día. Cuando Dios nos liberta, vemos cosas nuevas, porque nos saca de los sistemas del mundo y nos pone en el sistema de su reino, a vivir de una forma maravillosa, de una forma que no conocemos, que la mayor parte que estamos en el mundo no conocemos, que muchos que venimos a la iglesia no conocemos, o que pocos vienen y enseñan y transmiten a los que oyen. Tal vez la conoce el líder, pero no lo enseñan a la gente que llega, para que sea Dios que obre su vida bajo el sistema de su reino y ser libre de los sistemas del mundo, que son los que nos mantienen atados. La esclavitud. La esclavitud ha sido común en la historia de la humanidad. En los sistemas del hombre se ha establecido una nueva forma de esclavitud, en la cual nosotros aceptamos todo, porque creemos que es la única manera de salir adelante en la vida, porque nos aleja de Dios y no tomamos en cuenta a Dios para accionar en todas las cosas que están a nuestro alrededor. Los que han venido y los que gobiernan este mundo, porque los hijos de Dios, en lo que le hemos entregado ese poder a los que no accionan bajo la voluntad de Dios, porque esa atribución le corresponde a los hijos de Dios, pero la hemos entregado. ¿Por qué razón? Por la religiosidad en la cual hemos creído, por las costumbres en las cuales nos hemos envuelto, acostumbrados al sistema que me dice que de esta manera yo voy a ser exitoso, y si no hace eso va a ser un fracasado. Dios tiene una alternativa a toda aquella condena que en el mundo se ha establecido. Solo en Él hay una alternativa. Solo Él puede venir y hacernos trascender de los sistemas y libertarnos. Vamos a leer Marcos 9. Vamos a leer primero el 17. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cuando hemos dicho y hemos hablado de las ataduras, en su mayoría son espirituales. En su mayoría. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre poco toma en cuenta su condición espiritual. Y como no la reconocemos, ahí en lo oculto los espíritus vienen y nos atan. Es cuando tenemos la revelación de Dios que somos libres, porque comenzamos a percibir. La mente se nos abre. Pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él,
lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedía a los discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Pongamos atención en esto. En esta historia he sacado nada más los versículos que enfocan lo que queremos manifestar acá dentro de la liberación, dentro de lo que es el poder de Dios en nosotros. El 20. Así que se lo llevaron tan pronto como vio a Jesús. El espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Esta historia nosotros ya la hemos visto en la que le llaman Semana Santa y vemos esas imágenes, ¿verdad?, de la película. Es una de las más famosas, cuando el padre le lleva a este muchacho a Jesucristo. Oigan esto. Viene Jesús. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. 22. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Para matarlo. ¿Qué es lo que buscan las ataduras espirituales en las personas? Matarnos, desaparecernos. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo?, le dijo Jesucristo. ¿Que está dudando que puedo? Porque le dice, si puedes hacer algo, al que puede hacerlo todo, al que en ese momento tenía el poder de Dios sobre él, en el Espíritu. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Creer, saber que Él puede, que es el único que puede. Cualquiera que sea la situación que esté pasando, que me esté aconteciendo, cualquiera que sea la atadura en la cual yo estoy metido, sumergido, que me tiene preso y no me deja venir y accionar y avanzar en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, que es la voluntad de Dios. Para el que cree, todo le es posible. 24. Le contesta el padre. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi falta de fe. La fe no es algo que en la carnalidad nosotros tenemos o ya traemos. La fe es un fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Fruto. Es algo que Él pone con su Espíritu y hace crecer en nosotros cada día, cada vez. Pero al principio, todos dudamos. Si puedes hacer algo, no crees que yo puedo hacerlo. Entonces no está creyendo que yo soy Dios, que tengo el poder para salvarte, para libertarte de tus ataduras, para libertarte de tu pobreza, de tu enfermedad, de tu angustia, de tu confusión, de tu religiosidad. Ayúdame en mi falta de fe. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron, pasó todo eso, ¿verdad? Jesús habló al muchacho. Luego el 28 dice, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración.
respondió Jesús. El poder de Dios. Hay muchos hombres donde en las personas identificamos demonios. Y si nos metemos en oración con Dios, tenemos el poder para echarlos fuera. Porque dentro de las facultades en las cuales accionamos bajo el poder de Dios. Pero si me cuesta orar. Pero si tengo un espíritu de letargo que me impide en las madrugadas accionar en oración cuando el Señor me despierta, y está más rica la almohada y la colcha, porque no solo de pan vive el hombre, se refiere también a todas las comodidades que en la carne nos mantienen ahí también a nosotros, inactivos en el poder de Dios. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Cualquier acechanza espiritual contraria al Espíritu Santo, contraria a Dios, debe de ser reprendida en la vida de toda persona. Debemos accionar bajo el poder de Dios en la tierra. Y cuando nosotros venimos y andamos confundidos, estamos lejos de Dios, todos somos presas de las ataduras espirituales en las cuales el Señor nos quiere venir y libertar. Nos usa. ¿Por qué sus discípulos no pudieron? Y la primera queja del padre del muchacho le pedía a los discípulos que lo hicieran, pero no pudieron. ¿Cómo la iglesia actúa ahora? ¿Será que vemos nosotros que actúa en su mayoría bajo el poder de Dios? Porque hay unos que están claros, ¿verdad? Estamos claros en el accionar del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Y cómo vamos a actuar cuando Él nos envíe? O cuando nos mande a alguien, que esperamos esa manifestación, ¿verdad? Vamos a quedarnos acá esperando que esta palabra haya venido y haya germinado en el corazón de cada uno de nosotros y de todos aquellos que escuchan. Porque las cosas de Dios son espirituales, no carnales. Porque debemos entender que no es por sacrificio, sino que primeramente en misericordia, para que nosotros busquemos la fuente, que es Jesucristo. Y el poder de Dios manifestado ahora en la tierra, que es su Espíritu, ejerza en nosotros. Para nosotros ejercer con el poder de Dios en nuestro prójimo. Donde la palabra es lo primero, es la que acciona verdaderamente la vida que no conocemos, que desconocemos totalmente. Porque solo de pan vivimos, ¿verdad? De pan físico. Solo pensando en nuestras carnitas, ¿verdad? En cómo me veo, en cómo me siento, en el gimnasio. Solo en lo físico. Solo en que tengo hambre, que ya me eché la tripa. Y mi corazón, y mi alma, y mi espíritu, no hay activación. Por eso somos presas de las ataduras en el mundo. Por eso estamos como estamos, atados. Pero Cristo ha prometido libertarnos. Él nos liberta. Él nos da la fuerza. Su Espíritu desciende. Y Él es la manera como nosotros verdaderamente somos libres. Alabado sea nuestro Señor.